es el género adecuado a la civilización actual. La civilización actual no se puede explicar mediante la poesía del siglo XIX, por ejemplo, únicamente el humor negro, entonces lo expresa bien. Bueno, algo que también me gustaría hablar y que seguramente también muchos se han sentido atraídos por ello, en mi caso personal fue algo que sin duda me atrajo al cine de Jan Schwankmajer, fue el uso de los sonidos. Son sonidos muy particulares al abrir las puertas, en el movimiento de los títeres, en el movimiento de los objetos. Son sonidos secos, son sonidos que perturban y que a mí me gustaría que él nos hablara un poco más sobre el uso de los sonidos en sus cortometrajes. Já jsem spolupracoval na svých prvních filmech s geniálním muzikantem Zdeňkem Liškou. Nevím, jestli jste to jméno někdy slyšeli. A on nepsal hudbu na plochu, nebo nevyjadřoval atmosféru ve filmu, jako se to děje, řekněme, u amerických filmů. Ale on vyhledával rytmus toho filmu, rytmus střihu a rytmus pohybu. A on skládal hudbu na střihacím stole. Čili on přímo si pouštěl prostě po kousku film a skládal hudbu tak, jak se mu tam jevil ten rytmus. A objevoval v tom filmu řadu rytmů, o kterých já jsem ani nevěděl, že v tom filmu mám prostě. On pak třeba přišel a říká, pane Schwankmajer, mohl bych vystřihnout v tomhle záběru jedno okno, aby mi to lepší sedělo rytmicky. Cooperé en mis primeras películas con un músico genial que se llamaba Zdeněk Liška y él no hacía música para ambientar como se suele hacer actualmente, por ejemplo en las películas hollywoodenses, sino que le buscaba el ritmo a la película y de hecho hacía la música y la componía directamente en la sala de montaje. Poco a poco se ponía la película y componía la música buscándole el ritmo a la película y de hecho después muchas veces se me acercaba diciéndome, podríamos quitar por ejemplo esta toma de esta escena como para poder encajar mi música mejor. Liška zemřel a já už jsem nenašel za něj adekvátní náhradu. A navíc taky jsem na hudbu zanevřel, protože se mi zdálo, že tato civilizace se rozhodla, že zemře z písní na rtech a navíc serialisty se dívají na hudbu jako na průjem inteligence. Disculpen, es que el señor Liška, disculpen, se murió y después ya no encontré el repuesto adecuado y me negué difícilmente a la música, de hecho, en total, porque me parecía que esta civilización nuestra estaba pretendiendo morirse con la musiquita en los labios. Y de hecho, bien dicen los surrealistas que la música es la diarrea del intelecto. Od té doby vlastně moje zvuková stránka filmu je postavená na ruchách. Mám výborného zvukaře a my ty ruchy, všechny ruchy nahráváme na obraz. Nepoužíváme žádné archivní ruchy, všechno si nahráváme. Jsou speciální skupinu zvukařů, který mají různý typ zvukový propriétky, nebo jak to říct. A vytváříme všechny a ozvučujeme absolutně jakoukoliv aktivitu v tom filmu. To znamená třeba i ozvučujeme česání, oblékání, košile. Prostě nejenom výstřely nebo bouchnutí dvířek auta nebo kroky, jak to vidíme u normálních filmů. Desde aquel entonces pongo, o sea, no le pongo música a mis películas directamente, sino utilizo únicamente los sonidos de objetos.
Y tengo un gran maestro de sonido con el cual grabamos absolutamente todo, no tenemos nada así archivado como tener un fondo de sonidos. Y de hecho así, de esta forma estamos creando todo, estamos creando sonidos especiales para absolutamente todo lo que viene en las películas, para el hecho de peinarse, para el hecho de ponerse la camisa, no solo y únicamente como suele ser en las películas normales, por ejemplo, para un disparo o para pasos, es simplemente para todo. Když ve filmu používám hudbu, tak je to vždycky archivní hudba a pracuji s ní jako s materiálem. To znamená, že přestřihávám motivy, pouštím ji popředu i pozadu. Pracuji s ní prostě jako kdyby ten autor prostě, ten autor pro mě prostě neexistuje. Proto vybírám hudbu vždy mrtvých autorů, aby mě nikdo nemohl žalovat. De hecho, en los momentos cuando sí utilizo música de archivo, ahora sí, y la trabajo como cierto tipo de material, la pongo por encima, por abajo, desde el inicio, desde atrás, y de hecho para mí no existe su autor, y de hecho por eso, y a propósito estoy eligiendo entre autores muertos, como para no poder llevarme al juicio. De hecho, justamente haciendo a lo mejor una pregunta extra, en la última película Insectos veo que hay un uso más fluido de la música. ¿Será que está como dando un poco más de oportunidad al uso de este elemento? Já myslím, že to tam žádný záměr to není. Tam pracuji stejným způsobem jako v těch předcházejících filmech. Použil jsem tam předehru k národnímu pokladu Prodané nevěstě, což je skutečně jako český poklad, národní. Něco úžasného, to se hraje jenom při slavnostních příležitostech. A pouštím to tam jak popředu, tak pozadu. A dělám s tím takové věci. Docela možná na metráž trochu víc někdy ale je to úplně stejné. Ten postup je úplně stejný. De hecho no fue ningún propósito. Yo aquí en esta película Insectos trabajo con la música de la misma manera que siempre. De hecho utilicé el prólogo de la tal llamada Novia Vendida, o sea, es como, digamos, Celestina a la checa, es el tesoro nacional, pero trabajo con esta música, con este prólogo, justo como dije, por arriba, por abajo, desde el inicio hasta el final, y hago unos horrores con la música, pero sí, no fue ningún tipo de propósito. En cuanto a la cantidad, perdón. Y bueno, por último, me gustaría hacer una pregunta que también está muy presente en sus trabajos y que tiene que ver sobre el tactilismo, un tema que desarrolló muy profundamente a partir de los años 70, desde su adhesión al grupo surrealista checoslovaco. Llama mucho la atención, y seguramente ustedes lo habrán notado, cómo en sus cortometrajes es posible tener un efecto sinestésico. Justamente en el último cortometraje que acabamos de ver, este momento en el que los dos comensales están peleando por comerse su ropa, sus zapatos, uno tiene de pronto como esa sensación en la boca, ¿no? ¿Cómo sería tener la suela del zapato en su boca, el calcetín? A partir de esto me gustaría que nos hablara de esos elementos en el cine, cómo es el efecto que quiere crear en el espectador. Když jsem byl odstřihnut od filmu, kde jsem 7 let nesměl točit své filmy, a byl to i možná trochu takovýho půjču, protože hmat jako světce je na opačné straně, než je zrak a stůl. A v té době se studentské skupině jsme se zabývali interpretací jako tvůrčí činností. Hráli jsme řadu interpretačních her.
De hecho, yo me dedico al tactilismo desde 1974, cuando el régimen comunista pues, me negó poder hacer películas y 7 años justo pues, me negaron esta actividad. Y entonces igual, de cierta manera era Contreras, entonces me quise dedicar al tacto, porque el tacto estaba exactamente en el lado opuesto que lo visual o lo audiovisual, digamos. Entonces, por aquel entonces también en el grupo surrealista empezamos a trabajar los tales juegos de interpretación interpretativos. Já jsem připravil pro synanskou skupinu takovou hru, kterou jsem pak nazval Restaurátor. A ta hra spočívala v tom, že jsem vystřihnul z novin náhodný obrázek, byl to zrovna restaurátor při práci, jak restauruje nějakou fresku. A tuto fotografii jsem interpretoval taktilním objektem. To je, že jsem ji převedl do objektu hmatatelného, trojrozměrného, který jsem ukryl v takovém černém rukávu a bylo třeba na ty věci, z kterých byl ten objekt složen, sahat. Tento objekt jsem předložil členům skupiny a oni do toho sahali a měli za úkol za prvé sepsat, na co myslí, že sahají. Čili takový identifikační soupis udělat těch věcí. Za druhé měli to spojit do určitého imaginativního celku. A za třetí jsem jim předložil 10 obrázků, z nichž pouze jeden byl ten restaurátor a 10 bylo úplně diferentních obrázků, které nějak s tou hrou nesouvisely. A oni měli najít, který z těch 10 obrázků byl tou předlohou pro ten objekt. De hecho, en cuanto a eso, preparé para el grupo surrealista un juego, lo llamé El Restaurador, porque recorté una fotografía de periódico, se trataba para aquel entonces de un restaurador que estaba restaurando un fresco, y lo interpreté de forma táctil en un objeto de 3 dimensiones, y lo escondí en una manga negra, y se lo presenté a mis compañeros del grupo surrealista. Había que tocarlo y les dije que había que hacer 3 cosas. Primero, describir su impresión a la hora de tocar este objeto. Segundo, perdón, ahora ni lo puedo leer yo, perdón. Después unir estas impresiones en un conjunto imaginatorio. Y tercero, les presenté 10 dibujos, de los cuales solo uno era este restaurador, y entonces 9 eran así indiferentes y tenían que identificar de cuál se trataba a la hora de identificar el objeto en 3D. Ty výsledky té hry byly pro mě natolik zajímavé, že jsem v té experimentaci s hmatem pokračoval dál. A to jak vlastní experimentací, tak i kolektivní dál v té skupině. A pokračuju v tom doteďka. Konstruuju taktilní básně, které jsou určené pro hmat, taktilní koláže, které kombinují různé struktury. Některé ty objekty zakrývám, některé nezakrývám. Mám vždycky takové období, kdy prostě začnu se tím hmatem zabývat zase znova. To už je poměrně dost let, co to dělám. A ty výsledky těch experimentací jsem shrnul do knihy, která se jmenuje Hmata imaginace. A prvně jsem tu knihu vydal jako samizdat v 5 strojoopisových výtiscích v roce 80. A jako kniha to vyšlo až po sametové revoluci. A teď před 2 lety to vydali Angličani, dokonce jsem to u některých lidí tady viděl, který to ode mě podepsal. De hecho, a base de este juego recibí unos resultados fantásticos y entonces seguí experimentando tanto de forma individual como colectiva, y de hecho sigo experimentando hasta hoy en día. Hago poesía táctil, hago collages táctiles,
cubro objetos o no los cubro, o siempre me da un periodo en el que me da por el tacto. Entonces, todos estos resultados de este experimento, de estos experimentos, los resumí en el libro Tacto e Imaginación, de 1980, en el cual por aquel entonces no se pudo publicar oficialmente, entonces se publicó de forma, digamos, ilícita en cuanto al Estado, y entonces fue publicado oficialmente hasta después de la Revolución Anticomunista de 1989. Když jsem potom po těch 7 letech mohl zase točit svoje filmy, tak jsem samozřejmě ty výsledky té taktilní experimentace využil i ve filmu. Zdánlivě je to nemožné, protože film je vizuální prostředek, zatímco hmat teda vyžaduje konkrétní dotek. Ale ono tomu tak úplně není. Já jsem zjistil jednu věc, že totiž ten hmat je úzce spojený s očima. Že při práci tyto dva smysly úzce spolupracují. A začal jsem teda ty taktilní prvky vnášet i do svých filmů. Tady třeba zrovna u toho filmu Možnosti dialogu, ta prostřední epizoda, ty milenci, to je čistě taktilní imaginace, která tam je. Musím říct, že to bylo fyzicky velmi náročné, protože, jak jste si mohli všimnout, ty figury jsou totiž v životní velikosti, ty milenci. A to nejsou malé figurky. A umačkat tolik pastelínek do těch věcí bylo fyzicky velmi náročné. To jsme dělali všichni, kteří měli ruce prostě v ateliéru, tak přitom prostě mačkali tu pastelínu podle samozřejmě plánu určitého. Tak a stejně po pár dnech nás bolely tak palce, že už jsme nemohli prostě pokračovat v té animaci. Tak jsme si vyřezali dřevěný palce a mačkali jsme to dřevěnýma palcema. Después de estos 7 años que pude volver a trabajar, estos resultados de mis experimentos táctiles los utilicé en las películas, aunque parecería imposible porque los filmes o la cinematografía parece ser audiovisual. El tacto, o sea, asumí que el tacto de hecho estaba muy y estrechamente conectado con los ojos, los cuales cooperan a la hora de trabajar. Entonces metí los elementos táctiles en mis películas. Y por ejemplo, en el cortometraje que vimos al principio, Dimensiones del Diálogo, estos amantes, en el caso de los amantes se trata de una imaginación táctil perfecta, y de hecho tengo que decir que fue muy difícil porque los dos amantes eran de tamaño real, entonces moldear la plastilina con pulgares era extremadamente difícil. Entonces todos los que teníamos pulgares y manos pues estábamos trabajando, pero después de un par de días ya no podíamos más, entonces nos tuvimos que moldear unos pulgares de madera como para seguir moldeando más. Bueno, me gustaría dar pie a una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Claro que sí. Seguramente tendrán varios comentarios por ahí, así que es el momento. Les vamos a pedir que quien quiera participar se haga escuchar. Bueno, sí tenemos un micrófono. Hola, buenas noches. A mí me llama mucho la atención como hablaba sobre como el subconsciente, de qué manera encuentra como en la realidad las imágenes para transportar esas ideas del subconsciente a algo tangible. Naše nevědomí je především plněno v dětství, potlačenýma přáníma, tu domestikací, kterou ta civilizace nebo ta výchova těch rodičů a školu potom nějakým způsobem osekává ten princip slasti, který je vlastní těm malým dětem, když se narodí.
problém s tím nevědomím je ten, dostat se k němu, otevřít ho. Protože tím, že vlastně tam jsou věci potlačené, tak je dost obtížné se k ní dostat. Vlastně taková jako královská cesta k tomu nevědomí je sen. Protože snem se projevuje naše nevědomí. Ale druhou takovou cestou je psychický automatismus, automatické psaní nebo automatické kreslení. Těch cest jako je řada k tomu nevědomí. A je jen třeba je prostě otevřít si je a upozorňuji, že v tom nevědomí jsou skutečně imaginativní poklady. Nuestro subconsciente está lleno o está siendo llenado en la infancia y de hecho como está siendo llenado es sobre todo por los deseos oprimidos y por la domesticación paternal, porque básicamente toda esta domesticación paternal o por parte de la escuela va en contra del principio del placer que tienen los niños al nacer y el problema con el subconsciente es llegar hacia él y de hecho el camino real al subconsciente son los sueños o también el automatismo psíquico como escritura o dibujo automático y los cuales pueden de cierta forma abrir las puertas al subconsciente en el cual realmente se encuentran los tesoros de la imaginación. Hola maestro Svan Meyer, muchísimas gracias por estar aquí. Eres el cineasta que mejor ha alimentado todos mis sueños, mis pesadillas y sobre todo mi ilusión por crear cine. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una jornada de trabajo de Svan Meyer dirigiendo actores de carne y hueso en cuanto a tiempos, metodología, a diferencia de una jornada de trabajo de rodaje, pues moviendo puros objetos, restos de animales, plastilina y lenguas gigantes? Mezi tím není žádný rozdíl. Já jsem říkal, že beru poezii jako jednu a že lhostejnou, jakými prostředky se jí zmocníme. Čili já se nepovažuji za režiséra, jenom za režiséra animovaných filmů. Já se nepovažuji ani vůbec za filmového režiséra. Já taky jsem to nikdy nestudoval. Já jsem studoval divadelní fakultu, nikoli filmovou. A nebral jsem třeba, když jsem 7 let nesměl točit svý filmy, nebral jsem to nijak tragicky, dělal jsem prostě něco úplně jiného, kde se ta poezie mohla projevit stejně intenzivně jako při tom filmování. Takže já mezi tím nedělám žádný rozdíl, jestli točím film nebo lepím koláž. De hecho, no hay diferencia entre estas cosas. Como he dicho, poesía para mí hay solo una y da igual de cuál manera nos podamos acercar a ella. De hecho, yo no me considero director y tampoco animador de cine. Yo hice teatro, estudié teatro, no cinematografía, y en estos 7 años, cuando no pude trabajar, no lo tomaba como una cosa trágica. De hecho, estaba haciendo cualquier otra cosa creativa. Y entonces, para mí, la jornada, cuando estoy haciendo un collage, a la jornada, cuando estoy rodando una película, no difieren. Já dokonce nedělám žádný rozdíl mezi tím, jestli filmuju, lepím koláž, anebo jen tak žiju. De hecho, no diferencio tampoco entre si estoy rodando una película, haciendo collage, o si simplemente estoy viviendo. ¿Me podría usted explicar en la película del Fausto por qué el vagabundo se lleva la pierna? To navazuje na jeden mýtus o Faustovi, kde Faust prodá svoji nohu. Tam je ukryto v tom filmu, protože ten film je taky koláž vlastně. Tam je skolážovaný Goethe, Marlowe, Grabe, Gounod, texty lidových loutkářů, ale i Magia in Naturalis, což je středověký spis. Třeba to vyvolávání Mefista je autentické. A jsou tam do toho zapracovaný i
určité mýty kolem Fausta. Faust byla sice historická osoba, ale kolem ní se nabalila spousta různých mýtů. A jeden z nich taky byl příběh o tom, jak Faust prodal svoji nohu. Se trata de un mito sobre Fausto, de cuando vendió su pierna. En la película, la película se puede considerar como un collage de Goethe, Marlowe, Gounod, de textos folclóricos, de magia innaturalis, que es una obra de arte medieval, pero sobre todo está enriquecida por los mitos sobre Fausto, porque aunque Fausto era un personaje histórico, lo rodeaban muchos mitos y también el mito de que había vendido su pierna. Nijak vám tenhle výklad nevnucuju. Já nerad vnucuju svoje výklady svých filmů a vždycky říkám, že divákům, že všechny interpretace, které je během filmu napadnou, jsou správné. Pero de ninguna forma te estoy metiendo esta explicación mía, porque a mí nunca me gusta interpretar mis películas personalmente y siempre a todos mis espectadores les digo que cualquier interpretación de mis películas es la correcta. Neexistuje žádný autorizovaný výklad. Que no existe ninguna explicación, digamos, autorizada por mi persona. Hola, buenas noches. Esto es por pura curiosidad, dado su fijación por la comida y por el surrealismo, que en este país la comida es bastante surrealista. Entonces, quería saber si ha probado algún platillo que le llame la atención y si no, invitarlo a que por lo menos lo pruebe táctilmente. No, tak, myslím, že asi jsem něco už mexického. Například jsme měli salát s praženýma kobylkama a mravenčí vajíčka. Nevím, jestli to je typický mexický jídlo, ale bylo to docela dobrý. De hecho, sí comí cosas típicamente mexicanas. Comí una ensalada en la cual venían chapulines y también comí escamoles, los cuales fueron bastante ricos. Byla mi servírovaná také ta polívka z té pražené prasečí kůže. Musím říct, že tu jsem nejedl, k tý jsem jenom čichal. También me sirvieron una sopa de chicharrón, una crema de chicharrón, y esta hay que decirles que esta no, sí no lo comí, porque nada más la olía. Nada más la olí. Hola, quisiera preguntarle cómo fue el proceso de trabajar Alice con respecto a su simbología y con respecto al surrealismo. Tak já považuji Alenku za jednu z knížku Luise Carola za jednu ze zásadních knih této civilizace. Kdybych si směl na pustý ostrov vzít jednu knihu, tak si vemu Alenku v říši divů. De hecho, considero a Alicia como el libro de Luis Carroll como una de las obras claves de esta civilización. De hecho, si tuviera que ir a una isla desierta y llevarme solo un libro, me llevaría este. Surrealisti ostatně vždycky brali Luise Carola jako svého předchůdce. Los surrealistas, de hecho, siempre han tomado a Luis Carroll como un antecesor suyo. Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a Conspiradores del Placer. Quisiera saber quién es su conspirador favorito. Quisiera saber qué personaje es el más entrañable y el que más trabajo le costó desarrollar. Ale ten film samozřejmě to je film o svobodě. I když se to možná na první pohled tak nezdá, ale je to vlastně
tak erotismus je jedním ze základních témat surrealismu. A i když tady jde o autosexualismus a vlastně se v tom filmu vůbec nesouloží, tak je to erotický film samozřejmě. A erotismus vždycky souvisí se svobodou. A zvlášť to, čemu se nesprávně říká úchylky, které jsou potlačované. A tady jsou prostě lidi, který jdou velice urputně za těma svýma úchylkama, aby je zrealizovali. Proto říkám, že to je film o svobodě. No sabría decirle cuál es mi conspirador favorito, pero esta película de Conspiradores de Placer trata el tema de la libertad, aunque al principio pues no parezca. Trata el tema de erotismo, lo cual siempre ha sido un tema principal del surrealismo, pero aquí se está tratando de una autosexualidad, aunque no se está practicando realmente sexo en pareja, pero sobre todo está tratando el tema de desviaciones oprimidas y de libertad. Bueno, aquí, buenas noches. Primero que nada, pues un agradecimiento de verdad por traer a tan importante director. Después me gustaría preguntar o señalar, en esta sociedad que estamos hoy en día acostumbrados a silenciar el cuerpo, ¿qué tanto cree que influye en sus películas que justamente tienen como una fuerza hacia lo corpóreo, hacia lo visceral, hacia la carne, para de alguna manera encontrar en el espectador un autorreconocimiento del cuerpo? Já nevím, tak jste nějaký filmy viděla a ještě asi uvidíte, tak to budete moct posoudit sama, jak s tím pracuju. Já jsem říkal, že ty filmy nejsou racionální záležitostí. Nelze všecko racionálně vyložit, co je v těch filmech. Ani já k tomu, když ty filmy dělám, racionálně nepřistupuju. Já, když udělám film, tak vlastně před ním stojím stejně bezradně jako vy, jako diváci, a říkám si, o čem jsem vlastně ten film natočil, o čem ten film vlastně je. A hledám teprve dodatečně nějakou interpretaci k tomu filmu. Proto říkám i divákům, ať oni řeknou, co si myslí. Oni vlastně ten film se realizuje až v jejich hlavě. Proto nechci říkat svoje interpretace těch filmů, o čem jsou a proč jsou a co znamená tohle a co znamená tamhleto. Prostě protože nechci vzbudit dojem, že to je racionální záležitost ten film a že existuje jeden jediný výklad. Těch výkladů je mnoho. Navíc ještě u imaginativního filmu i po určité době, realistický film se po určité době stává dokumentem doby. Zatímco imaginativní film, ten zůstává stále živý, protože jak se mění realita kolem toho filmu, tak nabývají ty imaginativní prvky v tom filmu, nabývají nové významy a dají se nově vykládat všechny. Takže vzniká po čase nový film vlastně z toho imaginativního filmu. De hecho, usted seguro ha visto algunas de mis películas y después también verá, entonces sola podrá evaluar. De hecho, mis películas no son racionales, yo no las tomo racionalmente y veo mis películas una vez que están hechas, las estoy viendo igual que todos ustedes, las estoy viendo con la misma desesperación de cómo por Dios estaba pensando hacer esta película y cuál fue su tema. Entonces, por eso dejo esta evaluación a ustedes, porque mis películas se realizan realmente en sus cabezas y realmente por eso no quiero despertar la sensación de que haya solo una explicación. Y mientras que las películas realistas, después de algo de tiempo, se convierten como de testigos de algún tipo de periodo histórico, las películas imaginativas como las mías, después de algo de tiempo, realmente adquieren nuevos significados.
Charles Baudelaire říká, že imaginace je královna lidských schopností. Já bych tomu jenom ještě dodal, že imaginace poličtila člověka, ne práce. Charles Baudelaire de hecho decía que la imaginación es la reina de las capacidades humanas y a mí me gustaría añadir que la imaginación le hizo humano al humano, no el trabajo. Hola, buenas noches, señores Svanmeier. Mi nombre es Eric Romo y mi pregunta es, ¿usted qué consejo le daría a los jóvenes que quieren empezar a adentrarse en el mundo del cine o empezar a producir en cine, empezar a experimentar? Ta rada by zněla, neposlouchejte žádné rady a snažte se být maximálně autentický a vycházet ze sebe. El consejo sería no escuchen absolutamente nada de consejos. Y sean lo más auténticos posible. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a realizar dos preguntas. La primera viene de mi parte y es que usted ha explorado diferentes formas artísticas como el teatro, la pintura y la escultura y además el cine. Entonces, mi pregunta sería, ¿usted considera que el cine tiene un mayor poder de expresividad que las otras formas artísticas? Y por otro lado... Tak je to jako modernější vyjadřovací prostředek, je i svým způsobem magičtější, je asi přijatelnější pro současnou generaci lidí a jinak jako co do síly, řekněme, imaginativní, myslím si, že tam není rozdíl mezi třeba poezií psanou nebo mezi poezií malovanou nebo mezi prostě tím filmem. Já, jak už jsem říkal, já pracuji ve všech používám všechny výrazové prostředky a nepocitoval jsem nějakou frustraci, když jsem nemohl točit filmy. De hecho, yo creo que la cinematografía, digamos, es una forma más moderna de expresión, es, digamos, más mágica y sobre todo es más accesible para la generación actual. Y sin embargo, el poder de la imaginación como tal, creo que entre la cinematografía y otras formas de arte, pues no difiere la cinematografía como por ejemplo con la poesía. Y, por ejemplo, yo trabajo en todos los modos expresivos y entonces por eso no lo tomaba tan trágico cuando no podía trabajar en la cinematografía como tal. Je jeden důvod, proč miluju film, a to je střih. Mám někdy chuť říct, že film rovná se střih. Střih je něco, čím vládne pouze film a sen. Jste zde, střihnete a jste jinde. To je úžasné. De hecho, una razón por la cual adoro la cinematografía es el montaje, porque para mí, a mí muchas veces me gustaría decir que las películas son iguales al montaje, porque excepto las películas, por una única manera puede hacer montaje y estos son los sueños. De repente está en este plano, montaje y está en otro plano. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, bueno, primero un comentario. El nombre de Svanmeier es un referente para los animadores y otros cineastas, ¿no? Eso es un hecho. Pero, ¿Svanmeier tiene cineastas favoritos o animadores favoritos? Tak když bych to měl vzít historicky, tak určitě tam patří třeba Méliès, patří tam Charles Boers, což byl jeden z takových těch
zapomenutých komiků, němé grotesky americké. Patří tam samozřejmě Buñuel, patří tam Fellini a z těch současných režisérů bratři Kvajové a na prvním místě bych jmenoval Davida Lynche. Hablando históricamente, pues, por supuesto, Georges Méliès o Charles Bowers, que fue un cómico olvidado del grotesco americano, o Luis Buñuel o Federico Fellini, y de los actuales, hermanos Quay y, por supuesto, David Lynch. Jeho poslední série Městečka Twin Peaks, kterou jsem si zrovna, než jsem se měl, pouštěl, mě doslova vyrazila dech, to je přímo iniciační dílo. Su última serie de la ciudad de Twin Peaks, la cual la estaba viendo justo antes de venir aquí a México, de hecho la considero como una obra súper clave, de hecho me dejó sin respirar, sin poder respirar. Pues queremos agradecer a todos y aprovecho también un poco para enviar un saludo a todos los entusiastas que desde primera hora estuvieron muy atentos de conseguir sus boletos. También en Sala 2 tenemos amigos que están viendo la transmisión en vivo en este preciso instante, y eso fue gracias también a nuestros amigos de Pantalla de Cristal. Obviamente esto no hubiera sido posible definitivamente sin la colaboración de la Embajada de República Checa en México y el Festival Internacional de la Imagen. Y pues no nos queda más que agradecer a todos, agradecer la compañía de Jan Svankmajer, de Eva Kubatova y de Lourdes Rivera por parte de Cineteca Nacional. Muchas gracias a todos y los invitamos a que sigan viniendo a las demás funciones que están programadas de toda la retrospectiva de Jan Svankmajer. Y pues un aplauso para el director.